Hola chicos, bienvenidos de vuelta al canal. Seguimos con entrevistas y hoy tenemos el honor de entrevistar a Pablo Argüelles, también conocido como el Capa, del canal de YouTube Círculo de Ajedrez José Raúl Capablanca, que seguro que conocéis y que os recomiendo. Voy a hacer una breve introducción. Tiene un elo de 2294, es su máximo de elo, y además de ser un ajedrecista de un nivel bastante fuerte, bueno, muy fuerte, también es médico, también es abogado de estudios, de profesión es cardiólogo y lleva el canal, como os dije antes, Círculo de Ajedrez José Raúl Capa Blanca, por si lo queréis buscar. Tiene más de 160.000 suscriptores, lleva desde 2016 activo y de hecho muy activo, tiene un montón de vídeos interesantes y de esto hablaremos un poco más adelante. Y sin más dilación, nada, bienvenido al canal. ¿Qué tal, Arta? Y bien hallado y muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de hacerte la primera pregunta que siempre hago, voy a hacer una primera pregunta. Eh, Me pediste antes de la entrevista que te pusiese de texto introductorio en la pantalla, eh, como era jugador de café. Jugador de café o cafetero, efectivamente, sí. ¿De dónde te viene el gusto por el café? Bueno, a ver, el jugador de café o el cafetero no viene tanto por el café, que es verdad que me gusta como bebida, sino por esa tradición que había de jugar en los cafés. De hecho, yo empecé a jugar al ajedrez en una cafetería, como quien dice, en el Gran Café de Indurra, que había en Gijón, un café, creo que se inauguró en 1890 o 99, no recuerdo ahora. Quizás me baile el 1890 porque es cuando nació Gardel o 1899, creo que es 1899 cuando se inauguró el Indurra. Yo empecé a jugar allí en el Indurra, no en el 1899, sino un poquito después, pero todavía se jugaba allí al ajedrez. De hecho, prácticamente hasta el siglo XXI se estuvo jugando en ese café. Y bueno, pues siempre me he considerado un jugador de café. Jugué muy poquito, lo que es en torneos, en circuitos oficiales. Sí, jugué creo que entre los años 95 y yo empecé tarde a jugar al ajedrez, hoy en día empiezan mucho más de niños, hasta el 2000. Pero luego seguí jugando en internet de forma totalmente amistosa o vamos de forma esporádica, lúdica. Y es ahí donde me di cuenta que en realidad había este otro cibercafé. En otra época fue el Chess Club, luego Chess24 y ahora chess.com, quizás lo más conocido. Y bueno, pues lo considero como otra manera de seguir yendo al café a jugar. Mi hobby no es otro que entrar ahí en la página, que es como ir al café, como aquí nadie me lo trae, pues me tengo que hacer yo el café y luego empiezo a jugar. Y esa es un poquito esa idea del jugador cafetero o jugador de café. Luego hablaremos ya propiamente del ajedrez, pero antes tengo que hacerte la pregunta que le hago a todos los invitados, y es ¿quién es Pablo Argüelles? ¿Quién es el Capa? Además de un ajedrecista. Bueno, pues además de un ejercista, como has dicho, pues primero estudié la licenciatura en Derecho aquí en la Universidad de Oviedo y luego también en ese mismo alma mater me licencié también en Medicina y de hecho pues luego me especialicé en Cardiología y es a lo que me dedico a día de hoy. Entonces, bueno, esto es un poquito como Batman, ¿no? Por las mañanas Bruce Wayne y por la noche Batman, pues aquí pues por las mañanas en la consulta Pablo Argüelles, el doctor de cardiología, y por las tardes o por las noches en internet, el capa. ¿Y qué otros hobbies tienes además del ajedrez? Bueno, pues el deporte siempre me ha gustado bastante. El deporte, he practicado muchos deportes, pero sobre todo tengo preferencia por los de raqueta. Me gusta bastante el tenis, incluso también el tenis de mesa, he jugado mucho. Y la música, también he tratado de tocar un poquito muchos instrumentos, que sí, el piano, el violín, la guitarra, incluso el saxofón soprano, el saxo soprano también hubo una época. Pero bueno, sobre todo el canto, me gusta, música principalmente lo que más así he estudiado y estudio es el canto y me gusta mucho pues escuchar a Carlos Gardel y a Pedro Infante también, estas cosas. Bueno, desde luego, te dedicas a muchas actividades diferentes. En esta entrevista nos vamos a centrar sobre todo en ajedrez, ya que la Ujú. temática del canal es lógicamente esta. Y te voy a hacer otra pregunta que siempre me gusta hacer a los invitados. Y es que quiero que me cuentes cómo aprendiste a jugar, cómo fueron tus inicios. Pues lo que es aprender las reglas del juego, conocer el ajedrez, fue con mi padre. Eso fue ya in illo tempore, con quizás 3 4 años.
ya me enseñó las reglas, cómo se movía el caballo, cómo se movían las torres, los alfiles, etcétera. Los alfiles que decíamos de aquella, esto es un poco esas cosas que luego van cambiando, por lo menos aquí en Asturias. Yo a mi padre siempre había escuchado lo de el alfil, ¿no? Y ahora esto sí que en Cataluña sí que le llaman así, el alfil, pero normalmente dicen alfil, ¿no? Ahora. Y de aquella, pues como, no sé, cuando éramos pequeños decíamos Gandalf en el Señor de los Anillos, y luego a través del cine todo esto cambió a Gandalf, ¿no? Pues estas palabras me doy cuenta de una anécdota, simplemente, un recuerdo de lo del Alfil y un poquito lo que son las reglas del juego. Pero luego pasó mucho tiempo hasta que aprendí a jugar un poquito, vamos a decir, más en serio. Ya fue pues eso, en el año 94, 95, cuando empecé a ir a un club de ajedrez donde tuve. Con 10 11 años, ¿no? Sí, más o menos, sí, con 12 más bien, ¿no? 11, 12, creo. Debió ser eso, ¿no? El 95, por ahí. Y ahí tuve, pues eso, a mi primer maestro de ajedrez, el maestro Fide Luis Barredo, jugador fortísimo y además muy gran pedagogo, explicaba muy bien. Luis explicaba de una manera increíble los conceptos de ajedrez. De hecho, pues hoy en día todavía me sigo acordando no solamente de los conceptos, sino de cómo los explicaba. Y de hecho, lo de el capa, que mucha gente me lo pregunta, pues hombre, viene claro que viene por Capablanca, por el día que hice el nick en Chess24. Pero el que siempre yo recordaba que se refería a Capablanca como el capa era este maestro cubano, el maestro Luis Barredo. Sí, justo después te iba a preguntar que por qué Capablanca para tu nombre artístico, pero bueno, ya, ya lo indicas, ¿no? Bueno, un poquito ahí sí viene por ahí, ¿no? Y luego lo del capa en concreto, decir el capa es porque así se refería a él Luis. Y luego, bueno, Capablanca es un jugador que, bueno, yo creo que si le preguntamos a la gente que diga un top 3 de jugadores, es muy raro que no esté Capablanca ahí. Quizás no de, claro, de jugadores de nivel, pues evidentemente, pues Kasparov o Carlsen o Fischer tienen un nivel objetivamente superior, pero cuando alguien dice los jugadores favoritos es muy raro que no esté Capablanca, ¿no? Quizás por ser también al igual que el Hollywood tenía su época dorada en aquellos años en los que Capablanca pues fue campeón del mundo, pues también el ajedrez tenía su época dorada y hay cierto aire así como de romanticismo en cuanto a los jugadores de aquella época. Y Capablanca creo que representa muy bien. Es como, pues no sé cómo decirlo, es como nuestro Clark Gable o nuestro Humphrey Bogart, es nuestra estrella de cine clásico de aquellos años, ¿no? Sup- Es nuestro Carlos Gardel. sí, supongo que al ser ámbito hispano también También, por ayuda. supuesto, claro, sí, supuesto, sí, sí, sí. Mm. Bueno, ahora te voy a hacer unas preguntas relacionadas con tu trayectoria, meramente deportiva. Ujú. em, y después nos centraremos en otros temas, como puede ser el canal, ¿vale? Sí, sin problema. Em, la primera es en relación a cómo tú entrenabas o cómo tú entrenas, que supongo que esto habrá ido evolucionando a lo largo del tiempo. Es una pregunta que te iba a hacer de todas formas, pero que también alguna persona de la audiencia, cuando les preguntamos para que nos dejasen preguntas, mencionó. Así que, así que eso, coméntame un poco cómo era o cómo es tu rutina de entrenamiento. Muy bien. Bueno, pues precisamente cuando menos entrenaba, si es que se puede decir que entrenaba, es paradójicamente en aquellos años en los que hacía un ajedrez más competitivo. En aquellos años la verdad es que prácticamente lo que es entrenar, muy poquito. Más que entrenar, iba a clases cuando las había. Bien clases grupales en equipo o clases particulares con este maestro al que antes hacía referencia. Y donde, bueno, pues básicamente lo que hacíamos era seguir de una forma un poquito guiada, con la ayuda del maestro, los, los famosos libros del Tratado de Ajedrez del argentino Roberto Grau. Básicamente, pues veíamos esos libros y poco más, la verdad. Algún problema que podía salir de aquellos libros o de alguna revista, me refiero a alguna posición táctica, alguna cosilla así, pero la verdad que no había mucho entrenamiento y luego mi desconocimiento era muy grande, por no decir enorme, en cuanto a las aperturas. Prácticamente nada, tenía ciertas nociones de cómo sacar las piezas en alguna manera, tipo
esquemas, tipo el sistema ataque-torre o sistema-torre y cosas así, aperturas de peón-dama muy secundarias y sacar un poquito así, las piezas van aquí y allá. Claro, con negras eso es un problema muy grande, con negras, de hecho, claro, el tratar de jugar así de manera esquemática, porque, bueno, aquí la francesa, pero claro, mi francesa acababa prácticamente pues, no sé, en peón 4 alfil dama en la variante del avance y en las otras yo creo que prácticamente en peón 4 dama. Y bueno, era un poquito así, a base bueno, aprendiendo, iba a decir analizando, pero tampoco analizábamos mucho las partidas. Era una manera, pues bueno, yo la recuerdo bastante con cariño, la de aquellos años en la que no era muy efectivo, efectivamente, porque yo quizás invertí bastantes horas en aquellos años en el ajedrez, pero de una forma pues poco rentable para mejorar el nivel. Se podía haber hecho de forma mucho mejor. Pero luego, y una segunda época, cuando ya, por supuesto, hacía mucho ya que no jugaba campeonatos, se democratizó un poquito el acceso a información de ajedrez de primer nivel, ¿no? Podemos decir, desde clases con grandes maestros a repertorios de aperturas muy buenos, este tipo de cosas. Y entonces, ¿por qué? Pues mediante la posibilidad sobre todo, de hacer videoconferencias como esta que estamos teniendo ahora, de manera online, compartiendo un tablero, etcétera. Recuerdo que la primera vez que hice una de estas, o que tuve acceso ya a un entrenamiento así muy, muy bueno, fue con Gilberto Hernández. Y de aquella todavía escribíamos en un chat. Compartíamos el tablero, pero escribíamos en un chat. Pero luego enseguida ya fue muy fácil hacerlo con videollamada, ¿no? O incluso llamada de voz, sin ver el vídeo. Pero yo recuerdo algunas primeras viendo solamente la llamada de voz. Y ahí tuve la oportunidad porque a mí el ajedrez siempre me ha gustado, entonces aunque no compitiese ni nada, pues bueno, yo tenía interés por seguir mejorando, era una cosa que me ha llamado la atención. El ajedrez y cualquier cosa, ¿eh? Yo la verdad que si algo me interesa pues quiero mejorar en ello y trato de pues, tener clases o formación con maestros o con gente que sea experta en el campo concreto. Y en el caso del ajedrez, eso, pues tuve la oportunidad, la verdad, de tener acceso a jugadores muy buenos, a maestros muy buenos, pues espero que no se me olvide ninguno, que nadie se ofenda si se me olvida alguno, pero desde pues el gran maestro Arthur Kogan, Sasha Delchev, Mikhail Oratovsky, Julio Granda. De hecho, recuerdo alguna vez, la vez que más estuve hablando ajedrez seguido por Skype, creo que fue con Julio. El récord, yo creo que hubo un día que estuvimos pasaban 6 horas. Y además, Julio de aquella tenía casi 2.700 o 2.700 virtuales. Estamos hablando, fue cuando había eliminado, creo que a Anish Giri, acaba de eliminar a Anish Giri en la Copa del Mundo y creo que había pasado 2.699 o 2.700, vamos, jugador fortísimo, ya no solamente por al final eso es un número, ¿no? El 2.700 no es un número, pero el conocimiento que tiene Julio es enciclopédico. Y bueno, y muchísimos otros, ¿eh? Vamos, podría decir un montón de ellos, la verdad. Y bueno, ahí es cuando empecé ya a aprender más ajedrez, ¿no? A tener acceso a cosas que, bueno, pues que yo antes no las encontrase en los libros. Y luego me di cuenta también, ya en una segunda etapa ya de esta fase más de jugar en internet, este segundo café virtual, podemos decirlo así, en el que le empecé a dar ya mucha más importancia a las aperturas. Quizás el primero que me contó un poquito lo importante que era esto era Arthur Kogan. Kogan yo creo que fue el primero que me señaló un poquito por ahí, el decir, claro, es que no puedes estar jugando así, o sea, no puedes hacer este tipo de aperturas porque solamente con que mejores un poquito las aperturas ya vas a notar mucho. Y efectivamente, sí, yo recuerdo que solamente con pequeñas nociones de hacer un repertorio un poquito bueno, pues noté gran mejoría, la verdad, eso, y de forma casi automática. Y luego, más recientemente, he visto y por enlazar ya con la segunda parte de la pregunta, el cómo entreno a día de hoy, si es que lo hago, pues ahora sí que últimamente sí que es cuando casi más entrenado, más que parece paradójico, ¿no? Es decir, pues ahora cuando menos juegas o no hay ninguna posibilidad, absolutamente ninguna, de jugar un campeonato. Pero es que ahora sí que hay un poquito de motivación, porque hace unos años empecé a hacer unos retos en el canal. Al principio era reto de 2.400, en llegar a 2.400 en chess.com. Luego reto de 2.500. Luego
reto de 2600. Y ahora actualmente reto de 2700. Este todavía no lo he conseguido. El año pasado me he quedado a portas como Aníbal, pero no he llegado. 2680 y algo creo que llegué, pero me falta un poquito. Pero claro, hay un momento en el que ya estamos hablando de un nivel pues bastante alto claro, para lo que es para un jugador aficionado. A mí me cuesta muchísimo jugar esos niveles. ¿Por qué? Porque te estás batiendo el cobre ya contra grandes maestros internacionales, maestros FIDE, jugadores ya muy fuertes. Y entonces, claro, hay un momento en el que dije, yo si quiero llegar a conseguir este reto, estamos hablando de simultaje de Blitz, por supuesto. No quiere decir que por ganarles vaya a tener el nivel que tienen todos estos monstruos del tablero. Pero me di cuenta que necesitaba mejorar un poquito. Entonces, una de las cosas, sin duda, eran las aperturas. Y coincidió en el tiempo con que los fundadores de una página, se llama Chessmoot, me ofrecieron probar su página, su portal de ajedrez, para comentarlo en el canal con la audiencia del Círculo Capablanca. Entonces lo empecé a probar y la verdad que me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo, y una de las cosas que me gustó es que tenían un repertorio, y era ese repertorio. El repertorio de la página no es un portal como por ejemplo puede ser Chessable, donde tienes cualquier apertura y puedes jugar peón, rey, peón, dama, puedes jugar contra peón, rey, tienes para francesa, Caro-Kann, lo que quieras. Incluso dentro de la Caro-Kann hay muchos repertorios de la Caro-Kann distintos. No, pero este era uno, es el que hay. Lo que hay es esto. Muy seleccionadas, muy bien seleccionadas las aperturas, que cohesionan muy bien. Las transposiciones, claro, están muy bien buscadas. Entonces puedes jugar tranquilamente contra el peón dama. Si te juegan con orden de inglesa o lo que sea, siempre acabas dentro de tu repertorio. Solo lo he notado muchísimo. Y entonces ahí, claro, ya me di cuenta que podía aspirar a resultados mucho mejores, porque ya es un repertorio muy serio, un repertorio que me parece que es muy bueno. Entonces, por volver un poco a esa segunda parte de la pregunta, ¿cómo estoy entrenando hoy en día? Pues lo que trato de hacer es repasar ese repertorio. Ese repertorio yo lo he estudiado, y como todo en la vida, pues con estudiarlo no vale, hay que ir repasándolo. Entonces básicamente lo que hago es jugar partidas en chess.com. En cuanto acabo la partida, o cuando acabo una sesión, lo ideal sería revisar la partida, buscar dónde está la novedad, bien dónde me he equivocado yo o dónde me ha introducido una novedad el rival, repasar un poco esa apertura. Luego también trato de analizar los momentos importantes del medio juego, donde he podido cometer algún error conceptual. Por ejemplo, decir, pues aquí evidentemente tenía que haber cambiado esta pieza, o tenía que haber hecho esto otro. Y también si ha habido algún golpe táctico. Esto del ordenador ayuda mucho a hacerlo, claro, el ver, ostras, aquí me he dejado este golpe táctico y tal, y tratar de ver un poco por qué es, ¿no? Tampoco soy un profesional y no tengo tiempo para mucho más, pero por lo menos ver, pues aquí, pues claro, es que no he visto esto porque no he calculado más jugadas candidatas que una, o el error ha sido que no he visto una jugada más, etcétera. Y tratar de, ir corrigiendo eso un poquito, y luego, pues ver también el manejo del tiempo. También estoy tratando de buscar, ver un poco así en chess.com, cada jugada está representada con una barra que gráficamente indica cuánto tiempo hemos gastado en esa jugada. Entonces, si en alguna jugada he gastado mucho tiempo, trato de ver esa posición y digo, ¿por qué aquí he pensado, por ejemplo, 30 segundos aquí? Trato de tratar de solucionar eso en un futuro. Básicamente, eso es lo que hago, añadiendo que de vez en cuando, si tengo alguna época así más libre en el trabajo, y no sé, si estoy de vacaciones y estoy con más energía o con más humor, pues puedo incluso ponerme a hacer algunos problemas de varios libros. Uno con el que estaba ahora era el de Pájaro Carpintero, que ya prácticamente lo he acabado, el de Woodpeck Method se llama. Es un libro de Quality Chess, que la editorial de Agard, que se ha publicado también en Chessable en formato digital. Y también, de ese mismo equipo, del equipo de Killer Chess Training, de la Academia de Agard, con el de Sam Shackland, se llama, creo que es algo así como el Workbook de táctica o algo así, no recordará el nombre, pero bueno, es otro libro, pero bueno, como eso es cualquiera, ¿no? Un poquito. Y básicamente eso es lo que hago para ir mejorando un poquito, o por lo menos intentarlo. No sé si lo consigo, pero para ir mejorando un poquito, esa sería por cierto, que decía antes que cuando dije antes, estaba tratando de hacer un elenco de la gente con la que había podido entrenar. También es verdad, se me olvidaba, y muy importante, pues he podido probar un año, he probado esa academia de Agard,
y claro, también clases con jugadores de altísimo nivel, ¿no? Estaba ahí pues desde el propio Jacob Agar, Sam Shankland, así dentro de los españoles, pues Julian Arizmendi, al que conocí hace muchos años, cuando todavía él no era maestro en un Open de León, creo que fue en el año 95, 96, y también Iván Salgado, que luego montó su propia academia. También la he probado, muy buena también en español, Chess Excelsior. Y bueno, ejemplos así de cosas que puedes hacer hoy en día desde tu casa, y da igual si vives en Rusia o si vives en Asturias, que tienes acceso a toda esa información. Bueno, mencionaste muchos temas. Sobre gestión del tiempo te preguntaré más adelante en la entrevista. Y también mencionaste que ¿Sí? no sueles competir mucho de forma presencial, pero sí que tienes retos en ajedrez online. Te voy a hacer una pregunta que es obligatoria y que también la hizo alguna persona en la Sí. audiencia. Y supongo que ya te esperarás, que no es la primera vez que te lo preguntan. Tú llegaste a tu máximo de Elo, que es 2294, en Sí. junio de 2016. Perdón, en la lista de julio, creo. Bueno, una de las No dos, tengo ni... me baila ahora el mes, pero bueno, no es lo más relevante. Y desde aquel momento no volviste a jugar partidas lentas. Es decir, estás a 6 puntos del título de Maestro FIDE, que equivaldría a 2300 de Elo. ¿Por qué te retiraste del ajedrez clásico? Sí, yo no juego no desde el 2016, desde el 2000. Lo que pasa que eso de partida. Y entonces, claro, jugué una partida y coincidió que la gané. Entonces, al sumar esos puntitos, por eso es el pico, ¿no? Pero en realidad Mm, es como más que un pico, es un plató, ¿no? Es una meseta creo que es desde el 2000, porque prácticamente yo el último campeonato creo que mm. pero pero nada, pero Está- puntual, ¿eh? O sea, Tuvimos del algún 2000. problema de conexión. ¿Se puede repetir la última respuesta? Sí. No, lo que decía es que el pico no es tal, ¿no? Es Ujú. simplemente una anomalía estadística, porque simplemente es que jugué una única partida. Jugué una Con... partida en ese año y claro, al ganarla, pues generó un pequeño pico, ¿no? Añadió los puntos que sea, X puntos, y Sí. entonces por eso es el pico. Pero en realidad es una meseta de prácticamente, creo que se va hasta el año 2000, porque desde entre el 2000 y el 2000, ahora 2024, en estos 24 años, pues no creo que haya jugado Sí, muy esporádicamente, nueve partidas o diez lentas. habré jugado 9 o 10 Mm. partidas. No, o sea, básicamente nada. No. Jugué una vez entre el 2000 y el 2008, creo que no jugué nada. Jugué en el 2008 un campeonato, y luego una partida solo en el 2016, pero básicamente es una meseta desde el principio. Los 2200 es el elo que tuve porque antes no, era raro tener elo. Entonces al final, yo los primeros años que jugué nunca tuve elo, y luego el último año saqué ese elo, y ese es el que me ha quedado, ¿no? Pero bueno, la verdad es una cosa que, como no dejé de jugar en el ajedrez competitivo, nunca le prestaba atención. Entonces el hecho de lo de que si son 2290 eso y 3, lo que sea, o 2300, y eso no me ha llamado la atención. Y es verdad que mucha gente me lo pregunta, me dice, ¿cómo no juegas para ganar esos 7 puntos que te faltan? ¿O qué son? ¿7? O no Son sé cuántos son. son 6. 6, perdón, 6 puntos, eso. Esos 6 puntos que le faltan, y para tener el título de maestro FIDE. Pero la verdad que es una cosa que no lo haría aún así, ¿eh? Porque también hay más títulos. Hay un título que puedes conseguir con 2200 Sí, también. sobre eso te iba a preguntar. Aprovecho, ya te lo pregunto ahora. Eso es. Porque de hecho esto es una pregunta de la audiencia. Te la preguntó, lo tengo apuntado, no me quiero equivocar, creo que es del País Vasco. Correcto. Te pregunta una persona del País Vasco que por qué no te compras el título de candidato a maestro, sobre todo enfocado a jugar el Tie de Tuesday. Te Sí, pregunta. me lo pregunta mucha gente, la verdad, pero nada, es una cosa que tampoco me llama mucha atención, lo de jugar el Title Tuesday. De hecho, hay algunos otros torneos que se pueden jugar sin falta de ser Titulado. maestro.
Sí, creo que es el Arena Kings o algo así se llama tampoco y nada, pero nunca los he jugado, ¿no? No es una cosa que, que me llame la atención, ¿no? Y la verdad que casi a mí, bueno, ya sé que no tiene ningún valor, pero a mí hoy en día me hace mucha más ilusión el Elo en chess.com. Simplemente para mí mi reto ahora es el llegar a tener ese reto de los 2.700, ¿no? A mí se me dice, ¿qué? Te dejo elegir llegar a tener 2.300 o llegar a tener 2.700. Pues quizás cuando era un niño y jugaba en los campeonatos, y eso igual hubiese preferido tener 2.300 para esto de ser maestro FIDE. O eso, o lo de 2.200 del maestro, no, candidato a maestro, perdón. Pero hoy en día lo que más ilusión me hace es lo de el día a día de chess.com, ¿no? Porque el otro, la verdad, o sea, es un elo que tengo ahí de hace muchísimo, ¿no? Si hoy en día me pusiese a jugar, no sé ni siquiera ni si mantendría, si mantendría ese nivel, ¿no? Seguro que sí, ¿eh? No creo, no, porque Yo creo la que sí. gente ha aprendido mucho en esos años. Y eso es un elo de prehistórico prácticamente. De hecho, cuando yo jugaba no había, no. Luego lo pusieron luego, pero yo creo que no había ni números, eran o ceros o cinco, ¿no? Había 2.200 o 2.205, 2.210, no había este redondeo, o sea, había redondeo, perdón, hacia arriba, hacia Sí. abajo, pero no había números así en, vamos, Todos los entre enteros, todos básicamente. los enteros, no había todos los enteros, o sea, eran intervalos de 5 en 5, múltiplos de 5, ¿no? Sí. Y había muchas menos, creo que, de hecho no se podía tener menos de 2.000, 200 de creo que 2.000, era. de 2.200 yo ya no me tocó, yo creo que ya se podía tener 2000. menos de 2.000, sí, de 2.000. Antes sí que 2.200 era lo mínimo, pero luego era de 2.000, y ahí es bueno, pero vamos, eso es como de otra época es prácticamente, claro, es un juego totalmente distinto, ¿eh? Porque yo lo juego además a un ajedrez Blitz en chess.com y es totalmente distinto, no tiene nada que ver cuando alguien dice, hombre, pero ¿cómo has ganado a este y tal? Y digo, "Bueno, porque no tiene nada que ver, porque es una cosa totalmente distinta, ¿no? Es como, pues, no sé, es otro juego. Sí. Se parece porque, claro, están las mismas piezas, el tablero, Sí. es todo igual, pero es otra cosa distinta. Más que nada en Blitz por internet pueden darse resultados sorprendentes Sí, porque en primer lugar juegas muchísimas más partidas, en segundo lugar hay muchísimo menos tiempo. Entonces al final se pueden dar un montón de resultados inesperados. totalmente, totalmente, totalmente. De hecho, yo tengo una anécdota parecida, no tiene nada que ver, pero una vez estábamos jugando tres personas en un putting green de estos que hay de entrenamiento en un campo de golf y uno de ellos era un jugador profesional. No voy a decir quién es, pero era un jugador profesional y entonces estamos haciendo un pequeño circuitito que era por ejemplo, si había siete hoyitos así pequeños en ese putting green, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y tal. Y entonces, Profesional de golf, ¿no? O de ajedrez. sí, profesional de golf. De golf. Este era jugador profesional de golf. Y ahora está retirado, pero de aquella era jugador profesional de golf. Y cuando empezamos a jugar allí, la primera vez tiramos lejísimos al 1, ¿no? Y el tipo tira y la deja al lado. El otro que estaba, que era mi padre, la deja bastante lejos. Yo tiro y tengo la suerte que la meto a la primera. Desde casa al demonio, vamos a que no acuerdo cuántos metros sería, pero igual, no sé, te estoy diciendo, uno de estos muy largos, un pad muy largo de 15 metros o por ahí. Y luego los otros, el resto, yo fui metiéndolos en dos. Yo la dejaba y tal, y la fui metiendo en dos. Y el tipo no logró meter ninguna en una. Y al llegar al último, nada, yo estaba tirando, además tenía que tirar tenía que tirar el que iba adelante tenía que empezar, ¿no? Tenía que eso. Entonces, yo al llegar al último, yo hice lo mismo, ¿no? Yo la tiro para meterla en dos, y el tipo arriesga muchísimo, y por una calle acá se le va tal, y entonces ya nada, y entonces, claro, dices, ostras, pero ¿cómo era la anécdota que tenía, ¿no? Y yo decía, oye, pues yo le he ganado una ronda al patín green a este hombre, ¿no? Pero no tiene nada que ver con jugar algo, no es lo mismo, no Mm. tiene nada que ver, es algo parecido, ¿no? El Blitz salía como algo así, dice, oye, pero hay una bola, hay un hoyo y hay pero eso no es lo mismo, no tiene que ver lo mismo. Mm. Si juegas vamos, un circuito de verdad, no te ve delante, claro, pues lo mismo pasa con, Mm. con esta gente.
desde luego. Hablábamos de 2016, que fue la última partida lenta que jugaste, y coincide con el año 2016, el año de creación del canal Círculo de Ajedrez, José Raúl Capablanca, o Círculo Capablanca, como lo sueles llamar tú, y como es su Sí, nombre de Instagram. sí, Te voy a hacer un par de preguntas, las sí. voy a hacer seguidas porque es fácil contestarlas enlazándolas. La primera es, ¿cómo surgió la idea de crear un canal de YouTube? Y la segunda es, ¿cómo tú te planteas inicialmente que quieres que sea ese canal de YouTube? Bien, pues a ver, aquel año me convencen para jugar esa partida, de hecho, en concreto, de una liga aquí que había en Asturias, la siguen haciendo todavía, como, bueno, como hacen en otros sitios, ¿no? Me imagino que en Galicia también harán, en Cataluña sé que se hace mucho, es muy típico hacerlo de las ligas, y esto no es por las mañanas, aquí creo que era por las tardes, sobre las 5 de la tarde o así, y juego aquella partida, y entonces, bueno, pues empiezo hacía mucho que no tenía un poco de desconexión con los amigos del ajedrez y vuelvo a tener ahí aquel año, bueno, pues más trato con ellos, con los de aquí, me refiero, aquí en Asturias. Y entonces, bueno, pues era una época en la que pues YouTube estaba, ya llevaba tiempo, pero bueno, estaba empezando a ver canales de todo un poquito. De hecho, pues aquí en Asturias había un canal hasta que es, bueno, lo recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo porque es una cosa muy llamativa, que era de detección metálica, de detectores de metal para buscar tesoros y cosas así. Había canales de cualquier cosa. Entonces, bueno, pues surgió la idea de decir, bueno, pues voy a hacer un canal de ajedrez. Voy a hacer un canal de ajedrez bueno, pues lo primero que yo creo que lo primero que hice fue comentar alguna de las partidas de mis amigos en los torneos por aquí, de estos torneos de Asturias, comentar alguna partidilla, pero a mí siempre me ha gustado mucho lo que es la didáctica, el dar clases, etcétera y tal. Y entonces, de las primeras cosas que hice fue, bueno, pues voy a tratar de enseñar un poquito así cómo jugar para la gente que está empezando. Tenía algún amigo, por ejemplo, José, que acababa de empezar a jugar ajedrez. Yo le conocía ya de otras cosas, pero él empezaba a jugar al ajedrez y, bueno, pues un día hice un vídeo con él enseñándole algunas cosillas así, que creo que es de los vídeos más antiguos del canal, si no el más antiguo, y ahí empezó un poquito todo. Pero rápidamente, a ver, este tipo de cosas yo creo que normalmente, este tipo de proyectos, normalmente no obedecen a una preconcepción esquemática del tipo bueno, quiero que esto salga así, 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 va a ser así, ya sé cómo todo lo que va a... No, al final un poquito yo creo que nos vamos adaptando y es más como más Han Solo o Indiana Jones que Aníbal, el del equipo A, no es tanto como un plan que lo tengo todo pensado, sino ir según van apareciendo las cosas. Y bueno, pues el propio devenir del canal fue derivando un poquito hacia esa parte más didáctica y a mí siempre me ha gustado mucho el tema de identificar determinados patrones y reconociéndolos, ponerles nombre y hacer que sean una especie de chunks en la memoria, y tanto en medicina como en todo, ¿no? Y el mundo jurídico o en el ajedrez también. Y ahí es un poco ahí lo que ha sido el esqueleto del canal y su desarrollo a lo largo de todos estos años. A pesar de que digas que no tenías una idea preconcebida de cómo hacer las cosas y que ibas un poco improvisando, sí que, sí que tus vídeos están organizados en forma de series. Y mencionas lo de Sí, los patrones, y una de sí, las series más conocidas y que a mí personalmente más me gusta es la que se denomina Los 100 patrones que hay que saber. Y, efectivamente. y en ella vas explicando, con un ejemplo de una posición o de una partida, un patrón determinado. Por ejemplo, el clásico caballo que está en la casilla 3 caballo, que en notación Sí, moderna sería B3, B6, G3, G6, sí, atacarlo con el peón de torre. Hay un vídeo tuyo sí. que vi hace Primero años. controlarlo Sí, con el peón de caballo. sí, Primero controlarlo con el peón de caballo y luego efectivamente atacarlo con el peón de torre. Sí, sí, eso es. correcto. Tienes un vídeo que vi hace unos cuantos años ya Sí, sobre ese patrón. los caballos de Sterling. Vale, no me acordaba del título, gracias. Sí, creo que es el patrón número 4. Pues sobre las series de vídeos que tú tienes en tu canal, no series en Sí, general, sino las de tu canal,
¿Cuál es tu favorita y por qué? A ver, me gusta mucho los 100 patrones que hay que saber. Me gusta mucho, de hecho, bueno, coge su nombre Sí. de mi libro favorito, de un autor español, una persona que rebosa conocimiento de ajedrez por todos lados, como es el gran maestro Jesús de la Villa, y con su libro Los 100 finales que hay que saber. Y un poquito en homenaje a ese libro viene ese nombre de los 100 patrones que hay que saber. Y esa quizás sea la serie que, bueno, es icónica del canal, por supuesto, claro, y que a mí me gusta mucho, me ayuda mucho en mi día a día en el ajedrez. Yo me encuentro con los patrones todos los días que cuando juego me encuentro con los patrones en el tablero. Y por supuesto, esa serie le tengo mucho cariño. Es verdad que empezó con un formato que luego me es imposible mantener, con un formato con tablero físico, me llevaba mucho tiempo, estaba grabado incluso con dos cámaras, mezclando la imagen de las dos cámaras. Hoy en día no tengo tiempo para hacer eso, sería totalmente imposible. No sabía exactamente si esperar en un futuro a tener tiempo para volver a hacerlo y rellenar los patrones de esa manera, o si al final decidí hacer un mixto. Hay un momento en el que empiezan a ser digitales, empiezan a ser con el tablero digital. Hoy en día yo creo que si no hemos llegado a los 100 a punto estamos. Lo que pasa es que no los he metido en la misma lista con la misma numeración porque no tengo claro todavía cómo cerrar ese ciclo, pero el material está hecho y estoy siempre dándole vueltas. Hay gente que me dice, pero haz un libro o haz una serie de no sé qué manera. Bueno, no lo tengo todavía claro, pero de alguna u otra manera eso lo hay que cerrar y lo quiero dejarlo bien. Por eso no está todavía determinado el cómo, pero creo que es una cosa que me gusta mucho y que le tengo mucho cariño y que espero y eso, como dice, espero tener salud para poder verlo acabado, ¿no? Pero, Y luego también le tengo mucho cariño a otra serie que es Los 7 errores del cálculo. Esa está también cerrada y esa sí que está, vamos, incluso con un... Bueno, todos mantienen una coherencia, vamos a decir, estética y gráfica en esos 7 vídeos y son 7 errores a los que yo les puse nombre y que veía que eran los que yo más cometía a la hora de fallar. A mí me interesa mucho el por qué fallaba un problema, vamos a decir un problema de táctica. Yo aquí pongo siempre la analogía de un entrenador de tenis. No puede ser que un entrenador de tenis que tenga 5 niños en la fila haciendo un carro de bolas, les simplemente diga, bueno, has fallado, venga otra, o esta la has fallado, venga, pues ahora si no. Si uno, por ejemplo, está cerrando demasiado la empuñadura y le queda en la red, si otro se echa el peso demasiado para atrás y le sale la bola de la pista, o si otro le está dando muy fuerte y le va larga, pues les tiene que decir cosas distintas. Al que está cerrando la empuñadura le tiene que decir, oye, abre un poquito más, vete un poco más a este. Al que le está pegando muy fuerte dice, oye, relaja un poco, dale un poco más suave o lifta más porque se te está yendo larga. Y al que echa el peso para atrás le tendrá que decir, oye, pues corrige un poco la postura porque la estás tirando fuera de la pista, métela por lo menos en la pista, ¿no? Y un poquito, entonces, claro, no es lo mismo, los tres están fallando, pero cada uno por cosas distintas, ¿no? Entonces, claro, a mí me llama la atención decir, claro, si yo he fallado este problema, en vez de esta era esta. Pero ¿por qué? Claro, ¿por qué he fallado? Porque yo he dicho que era esta en vez de esta, ¿no? Entonces me da cuenta que, pues a veces, que era bien porque no daba la suficiente profundidad al cálculo. Si hubiese descartado una variante, decía, esta no vale por esta. Pero si hubiese seguido un poquito más, me daba cuenta que sí funcionaba la variante. Solo llamé el error del pozo porque no tenía la suficiente profundidad. Luego, otras veces simplemente no había percibido algún detalle en la posición. Digo, ostras, es que aquí lo que pasa es que esa torre está allí, está en el aire, entonces hay una combinación sobre esa torre, ¿no? Entonces, el no tener ese sentido arácnido para detectar esa señal, lo llamé el error de Spiderman o Spiderman, como dicen en Latinoamérica, cogiendo la pronunciación inglesa. Luego también estaba el tema en algunas combinaciones, sobre todo lo que se llama la caza del rey o King's Hunt, cuando estás persiguiendo un rey, a veces hay que darle mate, o estás buscando darle mate. A veces no es todo jaques directo, hay que hacer una jugada lenta. Por ejemplo, hay una partida preciosa de Petrosian en la que le logra sacar el rey al rival hasta lo que sería en algebraico G5 y le hace al fil G7
y le impide que alfil G7 propio, ¿no? El rey del rival en fianchetto negro, pero él pone el alfil G7 blanco, vamos, para quitarle las vueltas por F6 y por H6. Y esa jugada lenta, eso lo llama la tortuga, el error de la tortuga, como a veces esa jugada lenta también hay combinaciones muy bonitas de Mikhail Tal, en el que después de estar jaque, sacrificio, sacando al rey, de repente hace una jugada lenta que le corta. Hay una Eso por ahí. partida muy buena de Wei Yi Ajá. que está comentada de hace unas semanas en el canal de Gotanches, que Sí, precisamente es ese mismo tema. que hace una jugada lenta al final de la combinación, ¿no? Sí, Para varias jugadas. varias jugadas, Sí, ¿eh? sí, Lo De de Wei varias, Yi. No recuerdo eso ya es su rival, un nivel tremendo pero es muy hacerlo buena la varias veces. partida. Pues eso, ese es otro, ¿no? Ese es el error de la tortuga. Luego también está cuando hacemos una jugada y pensamos que la respuesta del rival es forzada, es única, ¿no? Sobre todo cuando hay capturas o cuando, por ejemplo, entregamos la dama o capturamos la dama, pensamos, no, si le captura la dama, él tiene que recapturar, porque si no se queda con dama menos. Pero esto no es obligatorio. En el ajedrez eso no es obligatorio. Eso lo llama el error de la escalera, porque hay que ir una a una. Las jugadas una a una. Hago esta y otra vez, candidatas otra vez. Porque si no, es como bajar las escaleras de dos en dos. Y las bajamos de dos en dos, muchas veces acabamos rodando escaleras abajo. Entonces, eso es el error de la escalera. Es Luego, lo típico que se dice de que el ajedrez no son las damas, ¿no? no son las damas, efectivamente. No es comer, no es obligatorio. No hay la obligación de capturar. Luego también el no atender. Yo a veces me da cuenta y digo yo, pues aquí he fallado esto porque para nada vi la respuesta del rival o no pensé en los recursos del rival. Esto lo llamé las gafas de Boresky, porque justo Mark Boresky, uno de los últimos libros que publicó, si no Mm. el último, era una colección y llamaba, aparte que aparecían sus gafas en la portada del libro, una colección de problemas en los que parecía que una variante servía, pero si ibas un poquito más allá, si tratabas de ver un poco más de lo evidente, como decían en Thundercats, pues entonces aparecía esa contracombinación, por llamarlo así. ¿Es posible Y, que te estés refiriendo al libro de Nunca olvides que tienes un rival enfrente? correcto, esa fue la traducción Vale, al castellano, efectivamente, vale. sí, sí, en ese libro. Y eso sería el error de las gafas de Boresky. Luego, otro que también que tiene un título muy rebuscado, que la gente dice, ¿cómo se te ocurrió poner este nombre? Es el error del grial. El error del grial lo llamo así por la película del 89, La Última Cruzada. En España creo que se estrenó en el 90, de Harrison Ford y Sean Connery, la tercera de Indiana Jones, en el que al final se encuentran en la última prueba entre una serie ahí de copas, cuál era el auténtico grial, y el malo coge una dorada y luego resulta que la buena, la que servía como en la combinación, era una que, bueno, que tenía mal aspecto, ¿no? La copa de un carpintero, así muy sencillita. Y muchas veces hay jugadas que simplemente pues, las rechazamos por su aspecto, ¿no? No decimos, nada, esta es muy fea, no puede funcionar esta. Pero el ajedrez es objetivo, o funciona o no funciona. Le da igual que tenga perlas de oro que si no. Bueno, perlas de oro, que tendría que decir, ¿no? Que sea Sí, un sí. baño de oro, la copa, o con perlas o con diamantes, que no va. Si no funciona, no funciona. Y si funciona, da igual que sea muy fea, que da igual que funciona. Y entonces, esto pues, sería el error del grial. Y luego, por último, está uno muy típico, que a mí me pasa y me sigue pasando muchísimo, que son los fantasmas. Los fantasmas, ¿qué son los fantasmas? Pues quienes estén, bueno, familiarizados con el ajedrez seguramente que lo han escuchado alguna vez. Este no es el menos original de todos, porque el fantasmas es como se suele llamar en el ajedrez al pensar que una pieza sigue en una posición en la que o bien ya no está porque se ha movido en una jugada durante el cálculo o incluso no está ni en el tablero porque ha desaparecido, ¿no? Muchas veces entregamos dos veces la misma torre, estamos calculando, bueno, pues torre por y luego varias jugadas después digo, bueno, ¿y aquí qué hago? Ah, bueno, torre por, no, pero ya la había entregado en la primera jugada, ¿no? Entonces, ese tipo de los fantasmas sería el séptimo de los errores del cálculo. Y esa serie ya digo que le tengo mucho cariño porque creo que puede ayudar mucho a la gente el ser consciente de estas cosas y yo a veces apuntaba al hacer los problemas, decía, pues aquí estoy fallando. Y yo, ostras, es que estoy fallando sobre todo porque estoy viendo fantasmas, un montón de fantasmas. Entonces necesito hacer un poquito de visualización. Voy Ujú. a tratar de hacer problemas a la ciega o este tipo de cosas. O estoy fallando porque estoy cometiendo el error de las gafas de Borisky. Entonces, bueno, voy a centrar un poquito a ver si él tiene. Mirar a ver si Profundizar. hay alguna opción del rival, a ver si hay
No me olvides, no sé, como era el título en español, no te olvides Nunca olvides que tienes un rival enfrente. nunca olvides que tienes un rival al frente, efectivamente, pues un poquito volver a estar alerta a eso. Y bueno, pues así un poco eso, y la idea sería lo que hablamos antes, pues decir, oye, pues vale, estoy tirando la bola fuera, pero no estoy metiendo el punto, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy cerrando demasiado la empuñadura? ¿Estoy dándole demasiado fuerte? ¿Qué estoy haciendo? Y tratar de corregirlo, esa sería la idea. Sí. Tenía aquí otra pregunta anotada, pero creo que ya Sí, más o menos la respondiste. Te lo voy a hacer igual por si acaso. vamos. Te iba a preguntar, además de cuál es tu serie favorita, ¿cuál es la que crees que es más didáctica de cara a mejorar el nivel de un jugador? Pero creo que más o menos ya la respondiste. Hay sin duda los 100 patrones que hay que Sí. saber, porque simplemente el tener la noción de algunos de ellos, no todos tienen la misma importancia, pero es que hay algunos que la mejora es automática. O sea que está El, respondida, esa es sencilla. el del caballo que comentábamos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eso es muy típico. Además, claro, ahí yo recuerdo incluso, pues, en el momento en el que me enseñaron esos patrones y cómo se enseñaban en la Unión Soviética, en los años en los que a mí me los enseñó mucha de la gente, cómo los aprendió mucha de la gente que luego a mí me los enseñó. Esos maestros en su día se los enseñaron de aquella manera. Como, por ejemplo, enseñaban una partida de Mikhail Botvinnik contra Petrosian, y en la Ujú. que era el ejemplo clave de eso. Y decían, pues esto, aquí está, esto se aprende así por esta partida. Y entonces todos conocían esa partida, claro, decían, claro, esto es así como... Luego, viendo un poquito más, también vi que Alexander Aliegin, que está un poquito ahí proscrito, sí que había ya tenido muy claro ese concepto antes también. Y, pero bueno, la verdad que sí, que algunos de estos son básicos y cambia totalmente el juego, sí, sí, totalmente. Hablábamos de libros. También otra pregunta obligada. Es que en cada entrevista siento que hay algunas preguntas que son Sí, obligatorias y si no las hago hay que cerrarme el canal. Eh, Tú publicaste un libro en 2022, hace un par de añitos, que se llama La biología molecular en 7 metáforas. sí, Y dijiste que los beneficios los ibas a destinar a la asociación ELA Principado. eso es. Em, Tengo un par de preguntas sobre esto. La Sí, primera es, ¿qué te motivó a escribir este libro? sí. Y la segunda es si habrá otros libros y en particular si te animarás, como ya te preguntaron, como comentabas antes, algún libro de ajedrez. Vale. Voy a tomar nota que son muchas preguntas, ¿vale? La primera es ¿qué te motivó a escribir este? Sí, 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 sí. Bueno, pues como el título indica, es un repertorio contra la defensa siciliana. No, es broma, ¿no? Es un libro que no tiene absolutamente nada que ver con el ajedrez. Mm. Es un libro de divulgación, creo que muy sencillo. Está estructurado en 7 capítulos, cada uno de los cuales creo que provee al lector con una serie de conocimientos que le permiten fácilmente acceder a entender lo que se dice en el siguiente. Lo que aprendemos en el capítulo 1 nos permite entender lo que pasa en el 2 el 3 así hasta llegar al capítulo 7, al final del cual creo que incluso sin ningún conocimiento previo de biología molecular o de biología siquiera, mucho menos de medicina, alguien puede ya entender muchas de las cosas que son fundamentales para nuestro día a día y para nuestra salud, desde qué es el DNA, cómo funcionan las tecnologías modernas o biotecnologías que han permitido desde el desarrollo de las vacunas a los llamados también fármacos de precisión o medicina a medida, este tipo de cosas. Y el por qué, al final siempre es lo más importante, más que los qués y los cómo, lo importante siempre son los porqués. El por qué viene, porque cuando yo empiezo a estudiar medicina, después de haber estudiado derecho, me encuentro con que este mundo, el de la medicina o la biología molecular, mejor dicho, también podríamos hablar de medicina molecular, decía el doctor Severo Ochoa que la medicina sería molecular o no sería, era un mundo totalmente desconocido para mí. Evidentemente, claro que la medicina, sin falta de estudiar medicina, yo ya sabía lo que era la medicina. Pero la biología molecular, me temo que no. De hecho, para mí el DNA o el ADN, lo correcto sería utilizar la tecnología de la UPAC, dice DNA,
para mí era una entelequia, era algo que la policía buscaba en las series, en las escenas del crimen, pero igual que las huellas dactilares, no tenía ni idea en cómo se materializaba, qué era aquello del DNA. Y entonces, claro, me encuentro con que, pues, para poder estudiar medicina tengo que aprender esto. Tengo que aprender esto. Y entonces hay un momento crucial que es fuera de la facultad. De hecho, muchas de las cosas se aprenden fuera de la facultad o en el entorno de la universidad, pero muchas veces fuera de las aulas. Y entonces voy a una conferencia del doctor Carlos López Otín, donde pues, hablaba de forma muy sencilla para el gran público, no hacía falta ser un experto de este mundo. A mí eso me llamó la atención muchísimo. Tal es así que al día siguiente ya estaba yendo a sus clases. Sin estar matriculado, era otra facultad totalmente distinta, era la facultad de biología, y en concreto era biología molecular, lo que estaba estudiando allí. Y nada, le pedí permiso para asistir a sus clases y ahí estuve yendo pues 4 o 5 años. Y una cosa que me fascinó totalmente, la verdad, porque era algo que no sabía que existía, y de repente ya no solamente sé que existe, sino que me interesaba muchísimo. Empecé también por los veranos a estudiar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander con Margarita Salas, que había sido a su vez maestra de Carlos. Ella es discípula de Severo Ochoa, tristemente fallecida hace poco. Margarita, una persona excepcional, tanto desde el punto de vista personal como de científico, marcó el camino de, vamos, lo que es la mujer en la ciencia, que es algo que se está hablando hoy en día. Pues ella, pues eso, igual Marie Curie en Francia unas décadas antes, pero en España prácticamente es Margarita quien abrió esa frontera. Y a mí me interesó muchísimo. Entonces hay un momento en el que yo digo, bueno, ¿cómo puede ser que yo no supiese esto, ni que existía? Y entonces lo empiezo a contar en casa, empiezo a tratar de comunicárselo a los que tenía más cerca, a mi familia, como se suele decir, hoy en día esto parece que era muy decimonónico, pero a mis seres queridos, a las personas que tengo alrededor. Y entonces llego a hacer incluso hasta pues algunas... a mí siempre, yo tengo mucho, o encuentro mucho placer en el transmitir cosas, en enseñar cosas. Entonces, pues les monto unas presentaciones con unos keynotes o lo que sea, y luego, pues esto poco a poco acaba derivando en el libro. Y digo, bueno, ¿por qué no hago un librito así sencillo para que la gente pueda entender esto? Siempre me había llamado también la atención el tema de escribir, había hecho algunos pinitos con la literatura, entonces dije, bueno, pues vamos a hacer esto. Y cuando ya lo estoy acabando, pues le diagnostican este terrible diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica a un amigo bueno, de la familia, de mi padre, sobre todo, de Juan Carlos, que fue portero aquí de fútbol en el Real Oviedo, también en el Barcelona, en el Sevilla, Unzúe, Juan Carlos Unzúe. Y entonces pues surge la idea de decir, oye, pues ¿por qué esto hacemos un libro benéfico? Y eso, donamos a la lucha contra el ELA, y sobre todo a la asistencia a los pacientes, que hoy en día todavía, bueno, no sé si se sabe, pero es una enfermedad que hoy en día no tiene un tratamiento efectivo. Y entonces surge la idea de hacerlo con una asociación que se llama Asociación ELA Principado, que da asistencia a las familias y a los pacientes, porque es una enfermedad que acaba afectando a todo el núcleo familiar, desgraciadamente, de este tipo de pacientes. ELA Principado se llama. Y ahí esa es la primera edición, es benéfica para esta asociación. Y luego se hizo una segunda edición, también con carácter benéfico, para la Asociación de Padres y Amigos de Niños con Cardiopatías Congénitas, APACI, que es una asociación que lo que hace es dar asistencia a las familias que reciben pues, el susto, vamos a decir así, en primer lugar, porque es un susto el que le digan que su hijo que acaba de nacer, pues que tiene algo mal en el corazón, que una válvula está mal, o que hay alguna alteración en alguna de las cámaras del corazón, etc., lo que llamamos una cardiopatía congénita. Estos niños se operan en centros muy concretos de España. Niño de Asturias o de Galicia o de Bilbao no se operan en Asturias, ni en Galicia, ni en Bilbao, se centran en los centros muy concretos. En concreto, suele ser en Madrid, en hospitales especializados en esto en Madrid. Y claro, esto supone que las familias tengan que desplazarse allí, y muchas veces no un día ni dos, sino porque se opera, pero luego igual tiene que estar en la UCI ya no días, sino semanas, sino meses.
y si hay algún tipo de complicación o lo que sea. Entonces, claro, para una familia, el de repente tenerse que ir a vivir a Madrid unos meses es un trastorno ya no solamente social o a nivel personal, sino también económico. Entonces, esta asociación tiene un piso en Madrid para que se puedan quedar allí esas familias y, y hace la verdad hace una labor excepcional esta asociación de Apaci y entonces es con la que hicimos esa segunda edición también 100% benéfica del libro. Bien, eso en lo que se refiere a ese libro en concreto, al de la biología molecular en 7 metáforas. ¿Hay más libros? Sí. Tengo pensado próximamente también otro libro que no tengo título todavía, sí tengo subtítulo. El subtítulo es Un manual de cardiología para pacientes. Que como su nombre indica, es muy descriptivo, es un manual de cardiología para pacientes. Es un poquito, pues, lo que yo muchas veces hago en consulta. A mí me gusta mucho que el paciente se salga por la puerta, habiendo entendido bien qué es lo que tiene, qué se puede hacer, qué se puede esperar, etcétera. Este tipo de cosas. O sea, labor pedagógica de explicar bien la enfermedad, los mecanismos o la ausencia de la misma, ¿eh? Cuando hay. A mí nada me gusta más que explicar que todo está bien y por qué está bien. Entonces, esto es un poco lo que trata de recoger, también con un ánimo muy, muy didáctico, ese libro. No tiene grandes pretensiones técnicas, no es un manual para cardiólogos que tenga las últimas novedades, sino transmitir al gran público, a los pacientes, es un manual de cardiología para pacientes, las diferentes patologías y también la fisiopatología, cuando no hay patología, cuando está funcionando, lo primero de todo, la fisiología, cómo funciona adecuadamente el corazón, un poco conocerlo y luego qué puede ir mal y qué se puede hacer en cada uno de los casos. Eso está pendiente. Y luego también, bueno, lo del ajedrez, si me animaré alguna vez, bueno, pues tengo varias cosas pendientes. Eh, tengo pendiente el hacer alguna colaboración con Peón de Rey, la revista de mi amigo Miguel Illescas, que siempre a ver si, todavía me lo ha dicho hace poco, a ver si te animas a escribir algún artículo. Pues sí, la verdad que me daría ilusión, tengo que encontrar un poquito de tiempo. Luego está el tema de lo de, mucha gente eso me lo lleva diciendo algunos años, lo de los patrones tal, quiero un libro con los 100 patrones que hay que saber. Bueno, pues hay que ver, es un poco encontrar tiempo, porque bueno, ahora precisamente estoy metido en varios proyectos. Voy a abrir un centro de rehabilitación y salud cardiovascular aquí en Gijón, en Asturias, que incluye también parte de clínica. Va a haber una clínica con consultas, pero también otras cosas, gimnasios y otro tipo de servicios de salud. Y entonces, bueno, pues esto lleva tiempo. Entonces, encontrar tiempo para todo, la verdad que más allá de ya al igual que el ajedrez, digo, bueno, pues jugador de café, juego unas partidas así en internet, ya lo de hacer un libro de ajedrez o este tipo de cosas ya son palabras mayores. Pero bueno, quizás. Hablas del tiempo. Mencioné ya al principio de la entrevista que te iba a preguntar por esto. Y a lo mejor es una pregunta que peca un poco de inespecífica, pero yo te la hago y ya tú la contestas como consideres. ¿Cómo consigues gestionar el tiempo para hacer tantas cosas? ¿Cómo consigo gestionar el tiempo para hacer tantas cosas? Bueno, la verdad que, o sea, yo no tengo la sensación de hacer tantas cosas. Lo que pasa es que hago un poquito de todo. Ujú. Y es esto que suele decir, hay una expresión, ¿no? Que es, en inglés dicen, Jack of all trades, master of none, como aprendí de todo y maestro de nada, algo así sería la traducción, ¿no? Y, y bueno, simplemente lo que hago es simplemente un poquito de todo, nada, yo no tengo la sensación de decir nada de esto que está hoy en día tan de moda, esta palabra de ser súper, súper, súper productivo, decir, hago un montón de cosas y eso, bueno, hago un poquito de todo simplemente. Me levanto temprano y empiezo a hacer cosas por la mañana, ya bien temprano, muchas veces antes de ir a trabajar, pero no, nada especial, no creo que. De hecho, pues yo creo que pierdo también el tiempo igual que todo el mundo, viendo alguna serie ahora, bueno, antes se decía una serie en la televisión, hoy en día ya la expresión hay que cambiarlo un poco, alguna serie en stream o algo de esto, ¿no? Una plataforma de estas y ese tipo de cosas, pero vamos. Ujú. Vale. Por mi parte, esas son las preguntas y ahora te voy a hacer algunas de la audiencia. Nada, sin problema. Primero voy a voy a poner un poco de publicidad. Chicos, podéis Sí, seguirnos en Instagram, Ajedrez Artauro. Ahí, antes de las entrevistas, publicaremos quién va a ser el siguiente
invitado, el siguiente entrevistado, y os dejaremos un cuadro de texto para que podáis escribir las vuestras, de las cuales seleccionaremos unas pocas. Normalmente solemos seleccionar un par de ellas, suelo seleccionar un par de ellas, y como esta vez había bastante participación, seleccioné 4. Una de las cuales ya te hice, que es de esta persona del País Vasco que te preguntaba por el título de candidato a maestro para el torneo de titulados de los martes en chess.com. Pero Pues me es que quedan... casco por la pregunta Sí, y eso, la respuesta es esa, la que hemos dado antes. sí. Que no es una cosa que la verdad que me... Mm. Te voy a hacer las otras 3, ¿vale? Ok, vale. No sé muy bien por cuál empezar. Voy a empezar por la que tengo apuntado primero y ya está. Desde Castilla y León te preguntan, ¿te gustaría crear en algún momento un lugar de encuentro físico? Es decir, un club, una cafetería o algo similar. Para ajedrecistas se presupone. Vale, entiendo. Bien. A ver, algo parecido sí que ha llegado incluso a ver, porque a mí me preguntaba esto, pero el Círculo Capablanca es un lugar físico. Hombre, a ver, nunca ha sido un sitio así abierto al público físico, pero sí que mi hermana, que es arquitecta, tenía un lugar físico, un despacho, el típico despacho de arquitectura, y un estudio sería la palabra, ¿no? En español, estudio de arquitectura. Y cuando se fue a trabajar en la administración, ahora es arquitecta del Estado, lo que se llama el Cuerpo de Arquitectos de Hacienda y del Estado, tienen que abandonar lo que es la práctica privada. Y entonces quedó aquel local quedó temporalmente así vacío y entonces puse una pegatina ahí, Círculo Capablanca, y ahí iba con mis amigos cercanos a jugar al ajedrez, incluso organizamos algún torneillo y jugamos así. Bueno, este tipo de cosas es agradable y, a ver, uno siempre añora, esto es como dice Cuesta Abajo, el tiempo pasado que añoro y que nunca volverá, pues lo mismo ese ajedrez del café de verdad, ¿eh? El café de estar tocando las piezas, estar ahí con la gente, pues sí que es un recuerdo agradable y que, hombre, uno echa de menos. Entonces, bueno, pues sí. El llegar a tener, no sé, una cafetería o algo así en donde la gente vaya a jugar, pues puede ser ahora mismo no me lo planteo ni mucho menos, pero sí que, bueno, pues, ¿por qué no? Creo que la pregunta era muy hipotética, ¿no? ¿Te gustaría o algo así? Bueno, pues si viene el genio de la lámpara y dice, venga, pues que aparezca algo así, pues sí, pues igual sí, pero bueno, Mm. no entra dentro de mis planes a corto plazo. La segunda me pareció bastante curiosa, así que la quise incluir. Te pregunta un seguidor de México Bien, si alguna vez sentiste que el café influye de alguna manera en tu juego. Esto para nuestros espectadores, pequeña aclaración, sí. tienes una sección en tu canal que se llama Café con el Capa. Sí, Eh, de hecho el canal se podría llamar también Café con Lomas, sí. sí. Y en muchos vídeos apareces de hecho tomando café. De hecho, Sí, me comentabas que me hizo bastante gracia por esto precisamente. Justo antes de la entrevista, que esperas un poco que te ibas a hacer un café y ya estabas. eso es, sí, sí, sí. Y por eso me pareció bastante pertinente esta pregunta. Sí, a mí bueno, poní un poco a café, primero. Y además, la anterior era de Castilla y León, si no me equivoco, la anterior Sí, pregunta. esta viene de México, esta Y está segunda. bien en México, sí, por eso decía que lindo y querido. Pero la anterior de Castilla y León, vais a ver por qué lo enlazo. A mí el café me gusta mucho. Me ha gustado siempre mucho el café. Y hace unos años descubrí que en León, en Castilla y León, en León, hay un tostador que se llama San Agustín, Ujú. que hace un café buenísimo. Estamos hablando de que compra cafés en determinadas fincas del mundo, desde África hasta América, lo que sea, lo mismo de Colombia, que de Nicaragua, que de Etiopía, Kenia, y los tuesta. Y entonces se puede comprar el café en grano o molido y luego hacerlo en casa. Entonces, la verdad que desde que descubrí ese café, el nivel del café que se engrasa subió un montón, la verdad. Es un café muy bueno y a mí me interesa mucho todo el mundillo del café, ¿no? Sobre todo el expreso me gusta mucho, entonces, bueno, pues me hago mis recetas
bueno, pues con mi molienda, tantos gramos, busco tanto en taza, en tantos segundos y voy ajustando todo esto, luego trato de texturizar la leche, bueno, hacer una buena bebida y la verdad que me entretiene en cuanto a hobby lo que es la preparación, pero luego también el disfrutar de la bebida, ¿no? Y bueno, pues quizás unas tres tazas al día, 3 tazas al día tomo. Bien, eso un poco por adornar un poco lo que es el tema del gusto por el café. Luego ya yéndonos pues al desempeño, vamos a llamar deportivo o algo así que se pueda conseguir después del mismo, pues a ver, es verdad que la cafeína pues, nos actúa como de una doble. Tiene un teo o de alerta, pero sobre todo pues marcado por la vasoconstricción que Hubo, consigue, ¿no? hubo- Es hubo un un, hubo vasoconstrictor. un pequeño corte de conexión. ¿Se puede repetir a partir de la cafeína tiene un doble efecto? Te lo agradecería. Perdona. La cafeína tiene, podríamos decir, doble efecto, si se quiere. A nivel neurológico podríamos resumirlo muy sencillamente como una especie de pues, estimulante o simplemente pues, aumentaría tendríamos la sensación de mantener el nivel de alerta, pero bueno, sobre todo por el efecto vasoconstrictor que tiene, ¿no? Es un vasoconstrictor que lo que nos hace es, pues bueno, pues que los vasos se contraen y por lo tanto directamente pues aumentaría la presión arterial, ¿no? También habría todo pues una mímesis simpática, también aumentaría la frecuencia cardíaca, etcétera, todo lo que uno esperaría con el sistema nervioso simpático. Y en lo que se refiere pues, al desempeño del juego, evidentemente, claro, si estamos muy dormidos, el hecho de pues, estar con un café siempre nos va a poner más en alerta. Luego, hasta qué punto como todo, el pasarse demasiado, pues el estar demasiado taquicárdico, si me pongo muy nervioso ya en un blitz o algo así, pues me interesa quizás mantener un poquito la calma. No, bueno, no creo que deba considerarse por lo menos como una sustancia prohibida el café en el sentido de, bueno, pues es como dopaje en el caso de... Solo faltaba, ¿no? Bueno, porque me parece que va de la mano con el juego prácticamente el ajedrez, sobre todo en el siglo XIX se empezó a jugar en los cafés, ¿no? La Gens y todas Philidor, ¿no? estas, sí. Claro, sí, efectivamente. Philidor sería en el 18. Ah, Pero sí, pero bueno, pero sí. Quizás un poco más en el 19, pero en el 18 también, claro que sí. Esas partidas frente al café, donde no había ni reloj ni nada. Al principio estaban, vamos, allí todo el tiempo que hiciese falta. Y bueno, pues espero que eso nunca pase, ¿no? Que no haya ningún estudio que diga que es que el café que resulta que es una ventaja tremenda. Pero bueno, más allá de eso, pues desconozco si hay alguna métrica o algún estudio de esto, pero lo esperable es que aumente un poquito la frecuencia cardíaca. También, a ver, hay bastante efecto placebo en el caso del café. Las cantidades que normalmente solemos tomar no deberían ser suficientes como para lo típico que alguien dice, uff, son las 3 de la mañana, no logro dormir, esto es el café que me he tomado esta mañana, que era muy fuerte. Yo creo que no hay ninguna base biológica para argumentar unos efectos a tan largo plazo o que se suele pensar, yo creo, que se suele pensar que hace más efecto del que hace, ¿eh? Pero sí que es cierto que sí, que hay. De hecho, bueno, pues tal es así que el efecto vasoconstrictor, que muchas veces, por ejemplo, muchos cócteles de estos que tienen varios medicamentos para buscar la vasoconstricción, muchas veces incorporan cafeína, o también, sobre todo, cuando tenían antihistamínicos de primera generación que dan somnolencia, los también para. fuertes. Sí, para un poco para un tipo frenador y cosas de estas, para frenar un poco ese efecto de la somnolencia, también se metía esa cafeína. Pero bueno, pero incluso también en el mundo de la estética, de la dermatología, para hacer, por ejemplo, evitar acumulación. Por ejemplo, las típicas bolsas estas, las famosas ojeras y todas estas cosas, pues hay tónicos o productos que llevan cafeína para buscar la vasoconstricción y, bueno, pues tratar de favorecer un poquito el drenaje de esas zonas, ¿no? Entonces sí, a ver, evidentemente, claro que tiene fisiológicamente un efecto vasoconstrictor y va aumentando la frecuencia cardíaca y subir un poquito la tensión, pero bueno, en general, si estamos
si estamos relativamente sanos y no tenemos ningún problema de hipertensión arterial o de palpitaciones o nada, el consumo moderado de café creo que no es ningún problema y que no nos va a hacer jugar mejor, no vamos a subir 50 puntos de elo, porque si no, entonces yo ya debería haber llegado al reto de los 2700 y no lo consigo por mucho café que tomo, pero bueno, creo que forma parte también de nuestro acervo Mm. cultural Am, y que lo sigo haciendo por muchos años. Voy a incluir una pregunta que se me acaba de ocurrir, no es de la audiencia, esa es la que queda, la haré justo después de esta, ¿Vale? pero no sé cómo no se me ocurrió antes y creo que puede ser muy interesante. Tú como médico, ¿qué rutinas o qué alimentación recomendarías a alguien para rendir plenamente en ajedrez y en general para tener buena salud? Bueno, pues aquí, a ver, para, para tener, para tener buena salud o para rendir en ajedrez. Bueno, yo creo que va bastante de la mano, Mm. al final, porque mens sana in corpore sano, ese clásico aforismo latino, pues no creo que esté muy desencaminado de la realidad y al final creo que podríamos básicamente responder las dos en el mismo bloque. Pero bueno, creo que aquí en este sentido Mikhail Botvinnik había hecho ya a mediados del siglo XX algunas observaciones muy interesantes al respecto, sobre todo tratando de evitar comidas muy copiosas previas a la partida, incluso incluir un pequeño paseo antes de la misma, de tal suerte que se fuese activando todo el cuerpo y sobre todo, ¿por qué es lo de la comida copiosa? Porque normalmente hay un secuestro, el cerebro necesita mucha energía y lo que se traduce en un buen riego para tener una actividad alta. Y entonces, si uno ha hecho una comida muy copiosa y tiene mucha solicitud de energía por parte de todo el sistema gastrointestinal, va a haber Mm. un secuestro de energía o de sangre a ese nivel, de tal manera que se apaga un poquito el cerebro. De hecho, ese aumento de la actividad parasimpática que tiene lugar después de una comida copiosa, que aquí tratamos de paliar con esa también muy sana costumbre, que es la de la siesta, pues sería muy contraproducente para una partida, ¿no? Si justo me como una fabada, un cachopo y remato con un arroz con leche antes de la partida, lo más probable es que cuando llegue la partida me empiece a entrar el sueño. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la digestión y mi cuerpo quiere que la sangre y la energía vayan ahí a hacer esa digestión y se apaga un poquito el cerebro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues de cara a la partida en concreto, sobre todo, es muy importante pues, el tener una ingesta ligera antes de la comida, que no nos dé lugar a una digestión muy pesada, y si pudiera ser con hidratos de carbono de absorción lenta que nos permitan mantener pues una buena aporte de glucosa lento a lo largo de la partida. Por lo que se refiere luego a la salud en general, yo creo que aquí tenemos la suerte de que es muy sencillo, no hay que darle muchas vueltas a la hora de hacer recomendaciones, porque la dieta mediterránea es muy saludable. Entonces, básicamente, pues con decir esto de la dieta mediterránea uno ya está diciendo la verdad. Pero claro, ¿qué es la dieta mediterránea? Ahí está la cosa, porque muchas veces hay unas concepciones bastante erróneas respecto a la misma y mucha gente piensa, bueno, claro, lo que yo como vivo en Valencia es dieta mediterránea. No, quizás no. Entonces, para esto hay unos ítems. De hecho, el estudio Predimed es un estudio muy importante en este sentido y que ha demostrado pues, una reducción del riesgo cardiovascular muy importante mediante la adherencia a esa dieta. Establece un cuestionario, creo que son con 14 ítems, en los que uno va marcando esto lo hago, esto no, o esto, y dan unos puntos, y entonces, pues, si creo que a partir de 10 puntos o de creo que son 9 o 10. Hay una clara adherencia a una dieta mediterránea, una muy alta. Entonces, bueno, pues uno puede echar una ojeada a ese estudio. Le invito a que lo busquen. Predimed se llama. Y ahí vamos a encontrar lo que es la dieta mediterránea y si de verdad la hacemos. Porque muchas veces pensamos que estamos haciendo una dieta mediterránea y no es tan mediterránea como se suele pensar. Y, y en este sentido, pues bueno, creo que aquí no le daría más vueltas porque hay otras, claro que sí, que hay muchas otras cosas, que si dieta tal, que si dieta cual, pero bueno, en nuestro entorno yo creo que siendo tan fácil, teniendo además culturalmente tan próxima esta posibilidad, no le daría más vueltas y simplemente diría que una dieta mediterránea, siempre y cuando sea una dieta mediterránea de verdad, y para eso me remito pues a lo dicho respecto al cuestionario del Predimed. Mm. Bueno,
te voy a hacer ya la última pregunta de la audiencia. ¿Vale? Y desde Galicia Sí, te piden consejos para mejorar específicamente el medio juego y los finales. vale. Bien, vamos a empezar al revés, vamos a empezar por los finales. Ujú. Bien, en los finales hay que diferenciar claramente los finales teóricos de los finales prácticos. Los finales teóricos no queda otra que estudiarlos, no es mejorarlos, sino es saberlos o no saberlos, ¿no? Uno no mejora voy a mejorar mi posición de Lucena, o voy a mejorar mi defensa de King Horowitz, no. O la sabes o no la sabes. Entonces esos hay que estudiarlos. Y yo ahí, la verdad, también lo mismo que con la dieta mediterránea, pues aquí diría la dieta mediterránea de los finales, lo que tenemos más cerca, lo que tenemos más fácil, pues los 100 finales que hay que saber de Jesús de la Villa. Yo ahí iría a los finales teóricos, iría a este. Luego, para los finales prácticos, pues ahí estamos hablando ya de otra cosa, estamos hablando de ir viendo pues qué pasa, qué hago mal, no estoy acercando el rey al centro del tablero, no estoy estoy haciendo jugadas de peones de forma despreocupada. Bueno, ahí la verdad que me dejaría guiar un poquito por el maestro, por el profesor. Yo creo que ahí, desde el punto de vista práctico, yo voy a lo más sencillo, ¿vale? Y lo que creo que se puede ser más rentable. Los finales prácticos los dejaría en manos del profesor, que me vaya explicando un poquito, a base de práctica, no hay otra, como su nombre indica, y hay que ir viéndolos, jugando más, y cuanto hay libros mejores, libros peores, pero ahí sobre todo lo creo que lo más rápido y lo más efectivo sería dejarlo en manos de un profesor. Mientras que los otros, ya digo, los 100 finales que hay que saber de Jesús de la Villa y aprenderlos no hay otra. Finales teóricos. Bien, y por lo que se refiere al medio juego, el medio juego, sobre todo, y lo más importante, y no es por barrer para casa, pero volvemos otra vez con los patrones. En el medio juego es fundamental los patrones. Al final, cuantos más ejemplos conozcamos, más fácil es que si conozco n ejemplos, es mucho más, si ese n es un número grande, es mucho más fácil que el n más uno también lo sepa reconocer, porque al final todo se repite y posiciones que parecen muy distintas, en realidad no lo son tanto y en su esencia, pues comparten eso que llamamos patrones y que, por lo tanto, pues si yo los identifico y ya sé cómo reaccionar previamente a otro anterior, pues voy a saber también aplicarlo. Y esto pasa también en la medicina, lo mismo. Evidentemente que los pacientes son distintos, unos tienen su nombre, apellido, su rostro, su número de historia clínica, su DNI, todo distinto, pero pueden tener patrones comunes, puede tener, pues, dos personas muy distintas pueden tener las dos una cardiopatía isquémica de X tipo, o pueden tener una hipertensión arterial con un patrón de hiperreverso, lo que sea, pero son patrones que cuantos más conozcamos, mejor sabremos responder al N más uno, a ese nuevo, que no es tan nuevo que nos aparece por la puerta por primera vez. Vale, para acabar de precisar la pregunta, además de tu serie, que desde luego está muy bien y la recomiendo muchísimo, la de los 100 patrones que hay que Y saber. no he dicho la serie, ¿eh? Sí, sí, lo No, sé, lo no, sé. he dicho patrones. Lo sé, No, lo no sé. donde los hay que buscar. Puede ser en la serie o puede ser de otra manera, pero Claro, sí, claro, sí. eso te iba a preguntar. Además de la serie, que está muy bien y la recomiendo, ¿de qué otras formas lo recomendarías practicar o No, adquirir? simplemente ir siendo conscientes de la existencia de los patrones y identificándolos y buscándolos en diversas partidas. Pero uno puede, claro, si tiene un determinado nivel, pues puede coger la serie de los libros de Kasparov, por ejemplo, de mis geniales predecesores, y ir viendo qué patrones van apareciendo en las partidas de los mejores jugadores de la historia. O ir cogiendo algún libro hay libros de estrategia que tienen secciones, ¿no? Que tienen, por ejemplo, pues la restricción de una pieza o lo que sea, y ahí ir viendo este tipo de patrones, como el de piedra y cemento, o el de los caballos Sterling que hablábamos. Es ir buscando materiales infinito. Hoy en día vuelvo a lo antes, ¿no? El, Mm. el qué es lo menos importante de todo. Siempre los porqués y los cómo son mucho más importantes que el que al final está lleno de materiales por todos lados. Pero bueno, quizás también otra de las formas más prácticas es el encontrar un maestro, Ujú. un mentor que nos, sobre todo en esas dos partes, en el medio juego y en el final práctico. Los finales teóricos se pueden estudiar bastante bien solo con un libro, y la teoría también. En principio la teoría se puede estudiar también bien solo. Mm. Bueno, Pero es donde más buscaría, si buscase un profesor para algo, lo buscaría para el medio juego y para los finales prácticos. mm. Ah, mencionas lo del libro de finales teóricos. Los 100 finales que hay que saber de la Villa recientemente también tienen su versión. Bueno, y no tan recientemente. Él tiene una serie de vídeos sobre ello.
Y ahora existe otra serie en Chessable sobre ellos, en formato vídeo. Con Miguel, ¿no? Miguel Illescas, creo que hace los Mm, vídeos, si no me equivoco. no lo sé. Yo la que tengo es una anterior, donde está él Ajá. solo. La de Ah, no Chessable está sí que Jesús. existe, pero no la conozco. Creo que hay una que es con Miguel Illescas, creo. Mm, Sí, sí. puede ser. Y nada, para acabar te voy a hacer un par de preguntas que siempre hago para concluir. Sí, La primera es que quiero que me recomiendes un libro, una serie de sí, vídeos y un canal de YouTube, sí. lógicamente relacionados con ajedrez. Vale. Vamos a ver, claro, por supuesto son preguntas que no tenía pensadas, ¿eh? Entonces, podría dar una respuesta rápida, pero voy a tratar de elaborar un poquito, para no buscando ninguna originalidad especial, ¿eh? Sino tratando de, bueno, pues, vamos a ver, un libro, voy a hacer una pregunta yo, entonces, esto como, iba a decir como buen gallego, pero bueno, como buen asturiano, voy a hacer la pregunta y Primos y hermanos. primos hermanos, ¿no? Entonces, el libro como de teoría, de finales, de medio juego, de táctica, da igual. Libro en general, es una pregunta muy abierta, sobre todo para que los entrevistados puedan dar Nada, pues buenas entonces, recomendaciones. vale, pues entonces nada, voy a la respuesta que podía haber dado automáticamente, básica, que sería el Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, Mm. por lo que significa y por el cariño que le tengo al libro. Que serían Luego, los libros, porque antiguamente eran 4 ah, volúmenes. luego una serie de vídeos. Una serie de vídeos. Sí. Puede ser de Chessable, puede ser de YouTube, puede ser bueno, No, Chess24 ahora lo ya tengo, cerró, pero sí. lo tengo claro. Pues va a ser de Chess24, pero me imagino que de alguna manera, al ser material de ahora mismo de chess.com, se mantendrá. Y es la serie sobre estrategia de ajedrez que Julio grabó con Divis hace ya unos cuantos años. Ujú. Julio Granda. Sí, los dos tenían más pelo en aquel entonces. Vale, vale. Pero sí, sí, hace ya años Julio grabó una serie buenísima con el Divis y, y esa serie yo creo que es canela en rama, como se suele decir, u oro molido Ujú. y recomiendo a todo el mundo verla. Y por último, un canal de YouTube. Un canal de YouTube, Ujú. aquí uno solo. Me es muy difícil, la Uno verdad, solo. recomendar uno solo. A ver, puedes recomendar varios si quieres. Sí, es que recomendar uno solo me parece muy difícil. Recomienda Eh, varios. voy a recomendar varios, con permiso, ¿eh? Vamos a ver. Me gusta mucho ver los directos Ujú. de mi amigo José Carlos Ibarra. Reci- Spider Ibarra. Recientemente a Mauro le hizo un examen. Ya sabéis Sí, que el examen es una sección de Mauro. Es un sí. formato de concurso. Está inspirado en pasapalabra, pero es Ah, puramente lo he ajedrecístico. visto, lo he visto. ¿Sí? El máximo histórico de los 10 de Elo, ¿no? Sí. Sí, Esa fue una de las preguntas. Esa fue la sí, primera pregunta. sí, que no se acordaba de Topalov. Sí, Sí, sí. sí, Pues, lo recuerdo, sí, sí. pues tenéis el vídeo en el canal, es de los últimos que subimos y desde luego es muy interesante. Y si Lo os recomiendo, interesa lo ahí la recomiendo. cultura ajedrecística y os queréis poner a prueba, tenéis ahí una lista de reproducción, una playlist que se llama El Examen. De hecho, esto, perdón por la publicidad, quería simplemente... No, nada, nada. Venga, pues voy a coger un poco de carrilla. Sí, para ver directos me gustan muchísimo Ujú, los de jugando los de lo que llamaríamos hoy en día, ¿cómo lo llaman en otras cosas? Gameplays, creo, ¿no? O sea, el estar ujú. contando lo que uno juega. José Carlos. Para narrar lo que cuentan otros, Pepe cuenta. Tiene, Para tiene canal esta, propio, tiene canal tiene, propio ca- ahora también. tiene canal propio también. Sí. Para estar un poco así al día de lo que pasa en el ajedrez, el Divis. El Divis tiene también su canal, el Divis TV, y siempre está muy al día de todo lo que pasa, que si el candidato es que si no sé qué más, todo este tipo de cosas. El Divis TV. Para pasar un buen rato siempre para toda la familia, el canal de mi amigo Luisón, ¿no? Para el que quiera hacer una filosofía un poquito más allá del ajedrez, cosas que normalmente no se tienen en cuenta, el de Álvar. Álvar le da, como él dice, Ujú. varias capas al ajedrez, va más allá de lo evidente, de lo que aparece en primer lugar. Luego también Álvaro Alonso, para los que Álvaro no, Alonso, el para gran los que maestro, no lo sí, conozcan. el
El gran maestro Álvaro Alonso, efectivamente. Luego también, muy bueno, el canal de mi amigo Michael Rajal, para quienes les guste el ver este material con Chessbase, cómo trabaja un entrenador profesional, con varias herramientas, porque creo que Michael hace, sobre todo, tiene una serie en la que él primero jugaba la partida en una plataforma, por ejemplo, Sí, solía ser en se llama ICC, en la mente del maestro, se en llama, la por mente si del la, maestro. por si la quieren buscar. Y luego habría el chess base y entonces y explicaba cómo incluso ya no solamente cosas de ajedrez, sino también de un poquito de esa informática que hay detrás del ajedrez práctica Ujú. y muy bueno ese canal. Seguro que me olvido de muchísimos otros, ¿no? Porque está, claro, es que hoy en día desde streams y todas estas cosas, desde Jospem, a un nivel, vamos, estratosférico y además en español, bueno, muchísimos, ¿no? Pero bueno, por decir algunos, Sí. así me ha venido a la cabeza esos y espero que, seguramente que me he dejado algunos también muy importantes, pero es lo que Es pasa. imposible Y eso que he cubrirlos hecho todos. trampa, porque no he dicho uno solo, he dicho muchos, he dicho más de uno, pero bueno. A ver, es imposible cubrirlos todos y hay Sí, infinidad de ellos súper interesantes, cada uno con su enfoque al final. Mencionabas el de Michael Rajal, voy a hacer un poco sí. más de publicidad. Tenemos una entrevista con él. Es una entrevista muy interesante, de una duración am, bastante larga, creo que es de 50 y algo minutos. Y es una persona muy interesante de escuchar. Si Sin os duda. interesa la entrevista y la tenéis, lo entrevistaron, juraría, en algún otro canal también. Y también tiene el suyo propio que está muy chulo. Y la última pregunta, ya es Sí. para subsanar mis errores, y también las limitaciones del formato y del tiempo. Me gustaría que me digas qué pregunta que no te hice te gustaría que te hubiese hecho y que la responda. Pues eso es una pregunta muy buena y muy difícil, porque ¿qué pregunta me gustaría que me hubieras hecho? Pues la verdad que ha sido una entrevista muy agradable. La verdad, se me ha pasado el tiempo volando. Estoy viendo ahora la hora y se nos ha ido el tiempo. Ese tiempo es fugit nunca ha sido más cierto. Y la verdad que no me doy cuenta que haya habido ninguna pregunta. Así en condicional, ¿cuál me gustaría que me Bueno, hubieses hecho? o cuál echaste en falta, o una Pues respuesta que crees que puede aportar algo o que no, puede no, ser interesante. más que, no sé, que quizás el qué voy a cenar, ¿no? El que voy a cenar ahora y que la respuesta, y casi lo que me gustaría sería que la respuesta sea un buen asado o algo así, que no creo, pero no, la verdad que no me viene ahora ninguna, yo creo que ha sido muy completo y no hay nada que yo diga, me ha quedado en el tintero esto, o muy bien, de verdad, ha sido muy agradable, Artai, y la verdad que no hay nada así que no sabe, más allá de ese que vas a cenar o algo así, no se me ocurre. Bueno, lo típico que suelen decir, bueno, y peón 4 dama o peón 4 rey, ¿no? Pues eso era, pues peón 4 rey, peón 4 rey, Sí, a nada que se vean tus vídeos ya se sabe que eres de Peón Rey. efectivamente. Pues nada, muchas gracias por la entrevista. Para mí también fue súper agradable. Hablamos de un montón de cosas interesantes. Chicos, os recomiendo pasaros por su canal. Y la lista, la serie de vídeos de los 100 patrones que hay que saber es muy buena. Yo la conozco desde hace años y desde luego es muy, muy recomendable y muy, muy didáctica. Y nada, pasaros por el canal. Tiene también Instagram. Tienes también Facebook. Creo que no está muy activo, pero ahí está. Seguramente tengas alguna otra plataforma que si quieres recomendar, por supuesto, te dejo hacerlo. Te dejo hacerlo. Y nada, muchas gracias por la entrevista. Nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Nada, chicos, darle like al vídeo si os gustó, poner vuestros comentarios, sabéis que siempre os leemos. Y se agradece un montón. Recomendar la entrevista si os gustó, que también se agradece y nos dais un montón de visibilidad. Y siempre hace mucha ilusión y nos ayudáis a seguir creciendo. Y por supuesto, suscribiros para no perderos las siguientes que vendrán. Ya tengo la siguiente pensada. Todavía no voy a decir quién es, pero ya está confirmada. Vendrá dentro de no mucho. Y nada, hasta la próxima.